Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gutiérrez Diego Daniel, universitario de la Facultad Nacional de Ingeniería. En este semestre estoy cursando la materia de Física 3, paralelo M, semestre 1, 2021. A continuación vamos a hacer la exposición del segundo examen parcial. Bueno, comencemos. El primer enunciado nos dice calcular el campo eléctrico para, inciso A, un radio mayor a A, inciso B, un radio menor a A, generada por la carga eléctrica contenida en un cilindro infinito. L, macizo de plástico con permitividad relativa del plástico, con densidad volumétrica de carga eléctrica, con una de igual a por R, de radio A según la figura. Bueno, nos pide encontrar el campo eléctrico. Vamos primeramente para nuestro inciso A, que nos dice para un radio mayor a A. Primeramente, colocamos un punto que sea mayor a nuestro radio A para poder comenzar a dibujar nuestra superficie gaussiana, pero que tenga la misma longitud que de nuestro cilindro, pero con un mayor radio. Entonces, dibujando nuestra superficie gaussiana, podemos observar que nuestra carga total encerrada va a ser igual que nuestra carga total del aislante. Bueno, ahora, nuestra densidad va a ser igual a diferencial de carga sobre diferencial de volumen para este cilindro. Despejando nuestro diferencial de carga, obtenemos y haciendo algunas y multiplicando miembro a miembro integral, podemos simplificar tanto este término con este término y obtenemos nuestra ecuación número 1, que va a ser igual a carga, va a ser igual a nuestra integral de densidad por diferencial de volumen. Bueno, el enunciado nos dice que nuestra densidad es igual a, que es una constante, por R. Nuestro diferencial de volumen es igual a 2 por pi por R al cuadrado por L por diferencial de R para un cilindro. Esto lo hemos visto en clases de teoría. Bueno, despejando estos valores en nuestra ecuación número 1, obtenemos que nuestra integral con límites, ¿cuáles van a ser sus límites? Van a ser desde 0 hasta A. Bueno, entonces la integral desde 0 hasta A de A por R por 2pi por R al cuadrado por L por diferencial de R, sacando nuestras constantes que no van a ser integradas, obtenemos la siguiente expresión, que nuestra carga total encerrada va a ser igual a 2 por A por pi por L. Integral desde 0 hasta A de radio al cuadrado diferencial de área. Bueno, resolviendo nuestra integral, sabemos que es igual a radio al cubo sobre 3. Evaluando nuestros límites y reemplazando donde haya una R, reemplazamos con A y con 0. Obtenemos el siguiente resultado, que nuestra carga total encerrada va a ser igual a 2 por A por pi por L por A al cubo sobre 3. A mayúscula es una constante y A minúscula es el radio de nuestro cilindro. Unidades de Coulomb. Bueno, utilizando la ley de Gauss, nuestro flujo eléctrico es igual a la carga total encerrada sobre la permitividad relativa del plástico. Entonces, reemplazando estos valores, para poder encontrar nuestro flujo eléctrico es igual, y haciendo extremos con extremos y medios con medios, obtenemos la siguiente expresión, que el flujo eléctrico es igual a 2 por A por pi por L por A minúscula al cubo sobre 3 por permitividad relativa del plástico. Esto es flujo eléctrico para un radio menor a A. Bueno, tenemos la siguiente expresión, que la integral doble del campo eléctrico por diferencial de área de la superficie gaussiana es igual a la integral doble de la integral, es igual, para este cilindro, es igual a nuestra integral doble de la tapa superior de la superficie gaussiana del campo eléctrico por diferencial de área más la tapa inferior de nuestro cilindro del campo eléctrico por diferencial de área más
la doble integral de la superficie lateral de nuestro cilindro, alrededor de nuestro cilindro. Entonces, si dibujamos nuestro campo eléctrico para este cilindro, podemos observar que las líneas de Faraday que vamos a obtener van a ir alrededor de nuestro cilindro y no así arriba o hacia abajo. Y también podemos observar que estas líneas de Faraday van al tope de nuestra longitud del cilindro. Entonces, podemos decir que alrededor de nuestro cilindro hay campo eléctrico, pero arriba y abajo, en la superficie de nuestro cilindro y en la tapa inferior de nuestro cilindro, no existe campo eléctrico. Entonces, esto lo podemos anular y nos va a quedar la siguiente expresión. Bueno, entonces, de la definición del flujo del campo eléctrico, como el enunciado nos pide calcular el campo eléctrico, podemos despejar el campo eléctrico, y que es igual al flujo eléctrico sobre la superficie, sobre el flujo de la superficie lateral de la superficie gaussiana. Bueno, por último, reemplazamos los valores que hemos obtenido del flujo eléctrico y nos queda lo siguiente. Haciendo extremos con extremos, medios con medios, obtenemos la siguiente expresión, que el campo eléctrico es igual a mayúscula, que es una constante, por A minúscula al cubo sobre 3 por radio, por R, por la permitividad relativa del plástico. Y para nuestro campo eléctrico en forma de vector, va a ser igual a mayúscula por A al cubo sobre 3 por R, por la permitividad relativa del plástico. Bueno, las unidades de Newton sobre Coulomb. Esto será la solución para nuestro inciso A, que nos decía para un radio mayor a. Ahora comencemos a resolver para un radio menor a un radio mayor a. Bueno, entonces, para un radio menor a. Entonces, para un radio menor a, nuestra superficie gaussiana se va a encontrar adentro de nuestro cilindro, ya que el R nos dice que tiene que ser menor que A. Bueno, repetimos, la longitud que tiene que tener esta superficie gaussiana es la misma de nuestro cilindro. Y podemos observar que también su carga total encerrada va a ser igual que su carga total del aislante. Hacemos lo mismo que la densidad va a ser igual a la diferencial de carga sobre diferencial de volumen. Aplicamos ambos miembros integral, simplificamos, despejamos y obtenemos la ecuación número 1, que la carga es igual a la integral de la densidad por diferencial de volumen. Bueno, sabemos, ¿no? Que hemos dicho que por el enunciado nos dice que la densidad es igual a, que es una constante por R, y diferencial de volumen para un cilindro es igual a 2pi por R al cuadrado por L por diferencial de L. Bueno, en aquí vamos a tener cuidado porque esto está mal. Esto es para A que sea mayor a R, ¿vale? Ya. Ya, listo. Entonces, reemplazamos los valores y también evaluamos sus límites. Los límites para este integral van a ser desde 0 hasta R, que es el radio de nuestra superficie gaussiana. Intercambiamos, reemplazamos valores y obtenemos la siguiente expresión, que nuestra carga total encerrada va a ser igual a 2 por A por pi por L. Integral desde 0 hasta el radio al cuadrado por diferencial de L. Volvemos a evaluar nuestro integral con sus límites respectivos y obtenemos la siguiente expresión, que nuestra carga total encerrada va a ser igual a 2 por A por pi por L por R al cubo sobre 3 unidades de Coulomb. Bueno, utilizando la ley de Gauss, el flujo eléctrico va a ser igual a la carga total encerrada sobre la superficie, sobre la permitividad relativa del plástico. Reemplazamos este valor que hemos obtenido, extremos con extremos, medios con medios, y obtenemos la siguiente expresión, que el flujo eléctrico va a ser igual a 2 por A por pi por L por R al cubo sobre 3 por la permitividad relativa del plástico. Ahora lo mismo, la misma ecuación. La integral doble del campo eléctrico por diferencia del área de nuestra superficie gaussiana va a ser lo mismo, ¿no? Integral doble de la tapa
de la tapa superior, por el campo eléctrico diferencial de área, de la tapa inferior y de la superficie lateral. Podemos aquí dibujar también nuevamente nuestro campo eléctrico, las líneas de Faraday, y podemos observar nuevamente que las líneas de Faraday tienen dirección alrededor de nuestro cilindro, y no así hacia la tapa superior y hacia la tapa inferior. Entonces podemos decir que no hay campo eléctrico en la tapa inferior ni en la tapa superior. Entonces el término nos deja el siguiente término. Bueno, ahora de la definición del flujo del campo eléctrico, de aquí podemos despejar el campo eléctrico, que es lo que nos pide el enunciado, que va a ser igual a permitir el flujo eléctrico sobre el flujo eléctrico de la superficie lateral de la superficie gaussiana. Bueno, ahora reemplazamos los valores que conocemos, que hemos calculado anteriormente, extremos con extremos, medios con medios, y obtenemos la siguiente expresión. Y bueno, aquí nuevamente señalamos que era el inciso B nos pedía para un A mayor a R. Eso está mal. Bueno, esa sería la solución del problema. Ahora vamos con el segundo problema, que nos dice calcular la capacitancia equivalente, la carga del voltaje y la energía en cada capacitor para el siguiente circuito de capacitores, mostrados en la figura con un voltaje aplicado de 20 voltios. Aquí nos dan los datos de cada capacitancia, que son 10 en total, y bueno, comencemos a resolver este circuito. Primeramente podemos ver que este es un circuito un poco complejo, que aquí hay tanto las capacitancias que están en serie, en paralelo. Nuestro objetivo es volverlo, este circuito, lo más simple, más simple para poder encontrar nuestra capacitancia equivalente. Bueno, vamos a tomar esta parte de nuestro circuito y lo vamos a deducir. Entonces, podemos observar que la capacitancia 2 y la capacitancia 3 se encuentran en serie. Y este van a tener un valor se va a volver la capacitancia 11. La capacitancia 1, la capacitancia 11 y la capacitancia 4 podemos observar que se encuentran en paralelo. Entonces, antes de eso, tenemos que encontrar el valor de nuestra capacitancia 11. ¿Cuál es el valor que hemos obtenido? Para calcular el valor de nuestra capacitancia es igual a 1 sobre la capacitancia que queremos conocer, igual a 1 sobre la capacitancia al cuadrado, más 1 sobre la capacitancia al cubo, la capacitancia 3. 1 sobre de la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3. Reemplazamos valores y metemos a la calculadora y nos da el siguiente valor de 3,9375 por 10 a la menos 6 farads. Bueno, ahora en este circuito B podemos observar que el campo eléctrico, que la capacitancia 1 y la capacitancia 11 y la capacitancia 4 están en paralelo. A todas estas capacitancias le vamos a dar el nombre de capacitancia 12. ¿Cuál es el valor de la capacitancia 12? ¿Cómo la calculamos? Cuando están en paralelo, simplemente es la suma de cada capacitancia. Reemplazamos los valores y lo metemos en la calculadora y nos da el siguiente valor. Bueno, así hemos encontrado la capacitancia número 12. Ahora, volvemos a nuestro circuito y podemos observar que hemos deducido la complejidad que teníamos al principio, que era esta. Pudimos lograr que se convierta en una capacitancia mucho más sencilla. Ahora vamos a proceder a resolver estas dos capacitancias. ¿Qué podemos observar? Que la capacitancia 12 y la capacitancia 5 están en serie. Esta va a ser la capacitancia 13 en total. Entonces, para calcular la capacitancia 13 es igual a 1 sobre la capacitancia 13, que es la que queremos calcular, igual a 1 sobre la capacitancia 12 más 1 sobre la capacitancia 5.
Reemplazamos valores y lo colocamos en la calculadora y nos da el siguiente valor. Que la capacitancia 13 es igual a 4,0719 por 10 a la menos 6 farads. Bueno, ya hemos podido simplificar esta parte de nuestro circuito. Ahora pasamos a resolver esta parte que también se ve un poco compleja. De la misma forma, podemos observar en nuestro circuito, en nuestra parte de nuestro circuito, que la capacitancia 7 y la capacitancia 8 están en serie. Van a tomar el valor de la capacitancia 14. Ahora, el valor de la capacitancia 14, ¿cuál es? Tenemos que calcular. La capacitancia 14 es igual a 1 sobre la capacitancia 14, que es la que queremos calcular, igual a 1 sobre la capacitancia 7 más 1 sobre la capacitancia 8. Este método es para poder resolver y encontrar los valores de las capacitancias cuando se encuentran en serie. Bueno, reemplazamos valores y colocamos en la calculadora y nos da el siguiente resultado, que la capacitancia 14 es igual a 3,7333 por 10 a la menos 6 farads. Ahora, en este circuito que hemos formado, podemos observar que la capacitancia 14, la capacitancia 9 y la capacitancia 10 están en paralelo. Van a tomar el valor de la capacitancia 15. Lo dibujamos, se va a formar otro circuito, ¿no? Cada vez que cambiamos, colocamos. Este será circuito E y ahora es circuito F. Bueno, ahora, para calcular las capacitancias, el valor de una capacitancia cuando se encuentra en paralelo, simplemente es la suma de estas capacitancias. Entonces, el valor de la capacitancia que queremos calcular va a ser igual a la suma de la capacitancia 14 más la capacitancia 9 más la capacitancia 10. Reemplazamos valores, colocamos los valores en la calculadora y nos da el siguiente resultado. La capacitancia 15 es igual a 1,1733 por 10 a la menos 5 farads. Listo. Ya hemos podido simplificar esta parte de nuestro circuito. Ahora nos falta un poquito más simplificar. Podemos observar que la capacitancia 11 y la capacitancia 6 y la capacitancia 5 en ese pedazo de nuestro circuito están en serie. Y van a tomar el valor de la capacitancia 16. ¿Cómo calculamos la capacitancia 16? Para un circuito que está en serie es lo mismo. 1 sobre la capacitancia que queremos calcular igual a 1 sobre la capacitancia 6 más 1 sobre la capacitancia 15. Reemplazamos esos valores en la calculadora y obtenemos el siguiente resultado de 5,9325 por 10 a la menos 6 farads. Listo. Ahora ya hemos simplificado esta parte también de nuestro circuito. Y por último, para encontrar nuestra capacitancia equivalente, tenemos que resolver esto. Entonces, si agarramos esta parte de nuestro circuito, podemos ver que nuestra capacitancia 13 y nuestra capacitancia 17 están en paralelo. Y estas van a ser nuestra capacitancia equivalente. ¿Cómo resolvemos un circuito cómo encontramos el valor de la capacitancia que están en serie? Que va a ser igual a la suma de ambas capacitancias. Entonces, la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia 13 más la capacitancia 16. Reemplazamos los valores que tenemos, lo colocamos en la calculadora y obtenemos el siguiente valor, que la capacitancia equivalente de nuestro circuito va a ser a 1,0004 por 10 a la menos 5 farads. Este va a ser nuestro resultado. Listo. Ya hemos calculado nuestra capacitancia equivalente, lo que nos pedía el enunciado. Ahora procedemos a calcular la carga de nuestro circuito. La carga de nuestro circuito por fórmula, sabemos que la carga es igual la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Entonces despejamos la carga y obtenemos que es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Tenemos el dato de voltaje y tenemos el dato de capacidad de la equivalente. Entonces reemplazamos esos valores, colocamos en la calculadora y obtenemos el siguiente resultado, que la carga total de nuestro circuito es igual a 2,008 por 10 a la menos 4 coulombs. Bueno, ya hemos encontrado nuestra carga, ya hemos hecho la parte de ya hemos encontrado nuestra capacitancia equivalente y la carga. Ahora necesitamos encontrar el voltaje y la energía de cada capacitor. Entonces, tenemos que recordar conocimientos que hemos visto en teoría y que son importantes para poder resolver este ejercicio. Capacitancias en serie
cargas iguales. Capacitancias en paralelo, voltaje o diferencia de potencial el mismo. Aquí podemos observar que tenemos unas capacitancias que están en paralelo, que nos dice que capacitancias en paralelo, voltaje o diferencia de potencial el mismo. Entonces podemos decir que su voltaje para la capacitancia 13 y la capacitancia 16 va a ser el mismo que era de nuestra capacitancia equivalente. Entonces, el voltaje para nuestra capacitancia 13 va a ser igual a 20 y el voltaje de nuestra capacitancia 16 va a ser igual a 20. ¿No ve? Bueno, ya tenemos su voltaje y su capacitancia. ¿Qué podemos calcular? Podemos calcular su carga, ¿no? Ya tenemos los datos de carga, de capacitancia y voltaje. Y reemplazamos los datos que conocemos, lo colocamos a la calculadora y obtenemos el siguiente resultado. Para la capacitancia 13 es igual a 8,1938 por 10 a la menos 5. Y nuestra carga para la 16 es igual a 1,1865 por 10 a la menos 4 coulombs. Bueno, listo. Ahora, ya aquí desplazamos tanto su carga, ya hemos encontrado su carga, su voltaje, su capacitancia para nuestra capacitancia 13 y nuestra capacitancia 16. Listo. Ahora tenemos que volver otra vez a retroceder la forma de que hemos resuelto nuestro circuito, ¿no? Observemos esta parte, la capacitancia 13 y la capacitancia 16, ¿no? La capacitancia, antes de llegar a esta capacitancia, recordemos que esto se encontraba en serie y la capacitancia 16 igual se encontraba en serie, con dos capacitancias, ¿no? De esta forma, antes de llegar a la capacitancia 13 teníamos esta forma y antes de llegar a la capacitancia 16 teníamos esta forma de nuestro circuito. Entonces, si observamos, volvemos a esa forma que teníamos anteriormente y si observamos en la parte superior, en esta parte que está demarcada, y recordamos nuevamente los conceptos de que capacitancias en serie, cargas iguales. Y podemos ver aquí que las capacitancias 12, 13 y 5 están en serie. Entonces van a tener las mismas cargas. Tenemos la carga, hemos calculado anteriormente la carga de la capacitancia 13. Entonces su carga va a ser la misma para estas. La carga 12 es igual a la carga 13, igual a la carga 5. Y en aquí abajo también podemos observar lo mismo. Y cumple lo mismo, ¿no? Capacitancias en serie, cargas iguales. Entonces, nuestras cargas para esos tres capacitancias van a ser la misma. Listo. Reemplazamos los datos que conocíamos, que hemos calculado anteriormente, nuestra capacitancia 13, nuestra carga 13 y nuestra carga 16. Y obtenemos que la carga 12, la capacidad 13 y la capacidad 5 van a ser igual a 8,1438 por 10 a la menos 5. Y nuestra carga 6, la carga 16 y la carga 15 van a tener un valor de 1,1865 por 10 a la menos 4 coulomb. Bueno, tenemos estos datos, ¿no?, que hemos calculado anteriormente. Ahora podemos observar que ya tenemos tanto como la carga y su capacitancia. Podemos calcular por fórmula su voltaje. Ahora despejando el valor de voltaje, reemplazando los valores que tenemos, encontramos el voltaje de la capacitancia 12, la capacitancia 3 y la capacitancia 5. Recordemos que las capacitancias primarias eran 10 y aquí hemos logrado encontrar el valor del voltaje de la capacitancia 5. Luego, esos valores de las capacitancias 1 hasta el 10 que encontremos, lo vamos a colocar en un recuadro. Bueno, ahí están los valores de los voltajes en voltios. Ahora vamos a hacer lo mismo con estas cargas que hemos encontrado, ¿no? Tenemos sus valores de cargas, también tenemos sus capacitancias. Entonces, calculemos el voltaje. Despejamos el voltaje, reemplazamos los datos que conocemos y encontramos que el voltaje de la capacitancia 6 es igual a 9,8875 voltios. El voltaje de la capacitancia 16 es igual a 20 voltios. La capacitancia
el voltaje de la capacitancia 15 es igual a 10,1125 voltios. Aquí observamos que también tenemos un voltaje 6, que eran una de las capacitancias primarias que teníamos en nuestro circuito. Este valor igual lo vamos a colocar al final en una tabla. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito, ya con sus datos correspondientes. Y nos falta, ahora vamos otra vez a desglosar esta parte de nuestro circuito, a cómo era anteriormente. Anteriormente, a ver, podemos ver, la capacitancia 15 antes tenía esta forma. La capacitancia 15 tenía antes esta forma, y antes de eso tenía esta forma. Y la capacitancia igual 12, que vamos a calcular después, tenía esta forma, tenía esta forma, y antes de eso tenía esta forma. Bueno, vamos a comenzar con la capacitancia 15. La capacitancia 15, podemos ver que al sustituir el anterior circuito que teníamos, y también recordando con los fundamentos teóricos, que capacitancias en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, el voltaje que tenía la capacitancia 15 era de 10,1125, va a ser el mismo para la capacitancia 14, para la capacitancia 9, para la capacitancia 10, como en aquí podemos observar. Entonces, ya tenemos el valor del voltaje, el valor de la capacitancia, podemos encontrar la carga. Utilizando nuevamente la fórmula, reemplazamos los valores que conocemos, encontramos la carga de la capacitancia 14, que es igual a 3,7753 por 10 a la menos 5 coulomb. Lo mismo para la capacitancia de la carga 9, que es igual a 2,022 5 por 10 a la menos 5 coulomb, y la carga de la capacitancia 10, que es igual a 6,0675 por 10 a la menos 5 coulomb. Bueno, aquí también ya hemos encontrado unas de las cargas de nuestras capacitancias principales. Bueno, ahora vamos con esta parte de nuestro circuito, que hacemos casi lo mismo, similar. Recordemos que teníamos la capacitancia 12, tiene esta forma. Antes tenía esta, y antes de esta tenía esta. Tenemos que volver a esta forma de nuestro circuito. Y lo mismo, su voltaje de nuestra capacitancia 12 era de 3,7124 voltios. Entonces, también, capacitancias en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, el voltaje va a ser el mismo para estas capacitancias. El voltaje para la capacitancia 1 va a ser igual a 3,7124. La capacitancia para nuestra capacitancia 11 va a ser igual a un voltaje de 3,7124. Para la capacitancia, el voltaje 4 va a ser igual a 3,7124. Bueno, tenemos ya que el valor de voltaje, también tenemos su valor de capacitancia, podemos encontrar su carga. Reemplazamos los valores que conocemos y nos da los siguientes resultados, que la carga de la capacitancia 1 es igual a 5,5686 por 10 a la menos 5 coulombs. La capacitancia de la carga 11 es igual a 1,4618 por 10 a la menos 5 coulomb. La capacitancia de la carga 4 es 1,1137 por 10 a la menos 5 coulomb. Ya tenemos aquí también un poco más, ya vamos completando nuestra tabla y ya vamos encontrando la capacitancia, el voltaje y la carga de cada de nuestros 10 de nuestras principales 10 capacitancias. Bueno, ahora nuevamente, la capacitancia 11, recordemos que tenía otra forma anteriormente. Tenía esta forma, o sea, ahora tenemos esta forma, pero antes nuestro circuito era ¿no? ¿no? Entonces tenemos que volver a lo mismo, ¿no? Ahora, recuerden también, eh, capacitancias en paralelo tienen, capacitancias en paralelo tienen, capacitancias en serie tienen la misma carga. Entonces, la capacitancia 11 tiene una carga de 1,4618 por 10 a la menos 5 coulomb. La capacitancia 2 y la capacitancia 3 van a tener la misma carga. Como podemos observar, ya hemos encontrado aquí su carga y también tenemos su capacitancia. Podemos encontrar su voltaje. Reemplazamos valores que conocemos y obtenemos lo siguiente, que el voltaje de la capacitancia 2 es igual a 2,0883 voltios y la capacitancia de voltaje 3
El voltaje de la capacidad 3 es igual a 1,6242 voltios. Listo. Ahora, por último, nuestra capacitancia 14. Recordemos que tiene esta forma actualmente, pero antes tenía esta forma, que eran dos capacitancias que se encontraban en serie. Lo mismo, capacitancias en serie, cargas iguales. Entonces la carga de nuestra capacitancia 14 era de 3,7753 por 10 a la menos 5. Las cargas van a ser las mismas, como podemos observar. Ya tenemos los datos de carga y también tenemos los datos de capacitancia. Podemos encontrar los datos de voltaje. Los datos de voltaje van a ser los siguientes. Voltaje de la capacitancia 2 va a ser igual a 9,4382 voltios. El voltaje de la capacitancia 3 van a ser igual a 9,7191 voltios. Bueno, ya habiendo calculado nuestras 10 capacitancias y colocamos en un, en un, en un cuadro nuestros datos que hemos encontrado. Y por último también nuestra energía. ¿Cómo calculamos? Es la carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. Con cada dato hacemos lo mismo, reemplazamos y encontramos su energía. Y esta va a ser la energía total de nuestro circuito. Bueno, con esto hemos concluido la exposición de nuestro segundo examen parcial.